Hola, hola, mis amantes de las telenovelas turcas. ¿Cómo están hoy? Yo estoy aquí lista para traerles todo el drama, el romance y las intrigas que tanto nos gustan de nuestras series favoritas. Si son como yo y no se pierden ni un capítulo, si viven por los giros inesperados de la trama y suspiran por las parejas que nos roban el corazón, entonces están en el lugar correcto. Hoy vamos a sumergirnos en el universo de Hande Erçel y Kerem Bürsin, una pareja que nos enamoró, que nos hizo creer en los cuentos de hadas, y cuyo final nos dejó a muchos con el corazón roto. Pero no se preocupen, que no solo vamos a hablar de la tristeza. Vamos a analizar qué pasó realmente, qué dijo Hande y, lo más importante, vamos a explorar algunas series turcas que nos pueden ayudar a superar este desamor, o al menos a distraernos con otras historias igual de apasionantes. Además, indagaremos en el futuro de estos talentosos actores y qué proyectos les esperan. Antes de que empecemos con el chismecito jugoso, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos semanales llenos de novedades, spoilers, reacciones y análisis a fondo de las series que amamos. Y déjenme un comentario al final del vídeo contándome cuál es su serie turca favorita y por qué. Me encanta leerlos. Sus comentarios son la salsa secreta que hace que estos vídeos sean aún más divertidos. Ahora sí, vamos a lo que nos trajo aquí, el drama entre Hande y Kerem. Desde que protagonizaron Sen Kalkapm, Hande y Kerem se convirtieron en la pareja del momento. Su química en pantalla era innegable y pronto, la ficción se convirtió en realidad. Confirmaron su relación y durante un tiempo, todo fue miel sobre hojuelas. Viajes románticos a lugares exóticos, fotos adorables compartidas en sus redes sociales, declaraciones de amor públicas que derretían corazones, parecían la pareja perfecta salida de un cuento de hadas moderno. Su relación se convirtió en un faro de esperanza para muchos fans, que anhelaban ver su propia historia de amor reflejada en la vida real. Pero como todos sabemos, los cuentos de hadas a veces tienen un final inesperado, un giro oscuro que nos recuerda que la vida real es mucho más compleja que la ficción. Los rumores de ruptura empezaron a circular hace unos meses, alimentados por la falta de apariciones públicas juntos y las evasivas respuestas a las preguntas sobre su relación. Al principio ambos intentaron negarlo, manteniendo una postura de discreción y evitando alimentar la especulación. Sin embargo, la persistencia de los rumores y la creciente presión mediática hicieron que la verdad se volviera ineludible. Finalmente la noticia se confirmó, Hande y Kerem ya no estaban juntos. El mundo de las telenovelas turcas se vino abajo. Los fans quedaron devastados, sintiendo que una parte de su propio corazón se rompía junto con el de sus ídolos. La ilusión de un amor perfecto se desvaneció, dejando tras de sí una estela de tristeza y desilusión. Pero, ¿qué pasó realmente? Aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Después de un largo silencio, un periodo de introspección y reflexión, Hande finalmente rompió el silencio. En una entrevista sin entrar en demasiados detalles, confirmando lo que muchos sospechaban pero se negaban a creer, admitió que la relación había terminado y que, aunque le guardaba un gran cariño a Kerem, sus caminos habían tomado direcciones diferentes. No dijo explícitamente que ya no lo amaba, dejando espacio a la interpretación y a la especulación, pero la frase «nuestros caminos han tomado direcciones diferentes» hablaba por sí misma, sugiriendo una incompatibilidad de objetivos y prioridades a largo plazo. Y aquí viene la parte que a muchos les impactó, la revelación que arroja luz sobre las presiones y desafíos que enfrentan las celebridades. Hande reveló que la presión mediática y la constante atención del público habían sido factores determinantes en la ruptura. Imagínense ser una pareja constantemente observada, analizada, juzgada. Cada gesto, cada palabra, cada mirada escrutinada con lupa y amplificada en las redes sociales. Debe ser agotador, una carga pesada que socava la espontaneidad y la naturalidad de cualquier relación. Además, se rumoreaba que ambos tenían agendas de trabajo muy apretadas, lo que dificultaba mantener la relación, encontrar tiempo para la intimidad y para cultivar la conexión emocional que es esencial para que un amor florezca. La exigencia de sus respectivas carreras, con rodajes que consumían largas horas y viajes constantes, los alejó física y emocionalmente, creando una distancia que fue difícil de superar. Pero basta de tristeza. No podemos quedarnos lamentando este desamor, reviviendo el pasado y alimentando la melancolía. Así que, como les prometí, aquí les traigo algunas series turcas que nos pueden ayudar a superar este trago amargo, o al menos a disfrutar de un buen drama y olvidarnos un poco de la vida real, sumergiéndonos en mundos de fantasía y emoción.
La primera serie que les recomiendo es Aşk Memnu. Esta es un clásico, una joya de las telenovelas turcas que ha trascendido generaciones. Es una historia de amor prohibido, traición, pasión y ambición, una saga épica que explora las complejidades de las relaciones humanas y los oscuros secretos que se esconden detrás de las fachadas de la alta sociedad. La trama gira en torno a Biter Ziyagil, una joven hermosa y ambiciosa que se casa con Adnan Bey, un viudo rico y mucho mayor que ella, buscando una vida de lujo y estabilidad. Pero Biter se siente atraída por el sobrino de Adnan, Belul, un joven apuesto y carismático, y entre ellos surge una pasión desenfrenada que traerá consecuencias devastadoras para todos los involucrados. El género es drama romántico con toques de thriller psicológico, que te mantendrán al borde del asiento. Los actores principales son Beren Saat, Van Tatlıtuğ y Selçuk Yöntem, un elenco de estrellas que elevan la serie a un nivel superior. ¿Por qué es relevante para el tema? Porque nos muestra que las relaciones, incluso las más aparentemente perfectas, pueden estar llenas de secretos y engaños, y que la búsqueda de la felicidad a veces puede llevarnos por caminos oscuros y destructivos. Y la actuación de Beren Saat es simplemente magistral, una interpretación que te dejará sin aliento. Un dato interesante es que esta serie es una adaptación de una novela del mismo nombre escrita por Halit Ziyaüekilgil, un clásico de la literatura turca. Ha tenido varias adaptaciones en diferentes países, pero la versión turca es sin duda una de las más populares y aclamadas, un referente indiscutible del género. La siguiente recomendación es Kara Sevda. Esta es una historia de amor imposible, marcada por la diferencia de clases y la oposición familiar, un drama intenso que te hará reflexionar sobre el poder del amor y los obstáculos que a veces se interponen en su camino. Kemal, un joven de clase media, se enamora de Nihan, una chica rica y privilegiada. Su amor es puro y verdadero, un lazo indestructible que desafía las convenciones sociales. Pero las circunstancias los separan. Nihan se ve obligada a casarse con Emir, un hombre poderoso y manipulador, para salvar a su familia de la ruina, sacrificando su propia felicidad en aras del bienestar de sus seres queridos. Años después, Kemal regresa como un hombre exitoso y busca vengarse de quienes lo separaron de su amada, desatando una tormenta de pasiones y conflictos. El género es drama romántico con toques de thriller y acción, una combinación que te mantendrá enganchado desde el primer capítulo hasta el final. Los actores principales son Burak Özçivit, Neslihan Atagül y Kaan Urgankolu, un trío de talentosos actores que dan vida a personajes complejos y memorables. ¿Por qué es relevante? Porque nos muestra que el amor a veces no es suficiente, y que las circunstancias externas pueden destruir incluso las relaciones más fuertes, recordándonos la fragilidad de la felicidad y la importancia de luchar por lo que queremos. Además, la química entre Burak y Neslihan es increíble, una conexión palpable que traspasa la pantalla. Un dato curioso es que Kara Sevda fue la primera y hasta ahora la única serie turca en ganar un premio Emmy internacional en la categoría de mejor telenovela, un reconocimiento a su calidad y a su impacto cultural. Otra serie que les recomiendo es Medcezir. Es una adaptación turca de la serie estadounidense de O.C., una historia de segundas oportunidades, amistad y amor juvenil que te transportará a un mundo de lujo y privilegios. La trama gira en torno a Yaman Koper, un joven de un barrio marginal que es acogido por una familia rica y poderosa en Estambul, dándole la oportunidad de cambiar su destino. Allí conoce a Mira Beylice, una chica hermosa y popular que vive una vida de lujos y privilegios, pero que esconde sus propias heridas y secretos. A pesar de sus diferencias sociales, ambos se enamoran y deben enfrentar los obstáculos que se interponen en su camino, luchando por construir un futuro juntos. El género es drama juvenil y romántico, perfecto para aquellos que disfrutan de historias ligeras y entretenidas. Los actores principales son Atay Ulusoy y Serini Sarkaya, dos de los rostros más populares de la televisión turca. ¿Por qué es relevante? Porque nos muestra que el amor puede surgir en los lugares más inesperados, y que las diferencias sociales no siempre son un obstáculo insuperable, inspirándonos a creer en la posibilidad de un futuro mejor. Además, la banda sonora de la serie es espectacular, con canciones que te harán vibrar. Un dato interesante es que Medcezir fue una de las series más populares en Turquía durante su emisión, y catapultó a la fama a sus protagonistas, consolidándolos como íconos juveniles. Ahora les hablaré de Fi. Esta es una serie web turca basada en una trilogía de novelas del mismo nombre, una propuesta audaz y provocativa que explora los límites de la pasión y la obsesión. Es una historia oscura y provocativa sobre pasión, obsesión y manipulación,
que te sumergirá en un mundo de intrigas y secretos. La trama se centra en Can Mañay, un famoso psicólogo que se obsesiona con una joven bailarina llamada Duru, una musa que despierta en él una pasión desenfrenada. Para acercarse a ella, Can manipula a quienes lo rodean, utilizando su poder y su influencia para conseguir lo que quiere, desatando una serie de eventos que tendrán consecuencias devastadoras. El género es drama psicológico y thriller, ideal para aquellos que buscan emociones fuertes y narrativas complejas. Los actores principales son Serine Isarkaya, Mehmet Günsur y Berrak Tuzunatak, un elenco de lujo que te cautivará con sus interpretaciones. ¿Por qué es relevante? Porque nos muestra el lado oscuro de las relaciones, y cómo la obsesión puede llevar a las personas a hacer cosas terribles, recordándonos la importancia de mantener el control sobre nuestros impulsos. Además, la fotografía y la dirección de arte de la serie son impresionantes, creando una atmósfera opresiva y perturbadora. Un dato curioso es que Fi fue una de las primeras series web turcas en alcanzar popularidad internacional, y fue elogiada por su innovador formato y su arriesgada temática, abriendo camino a nuevas formas de contar historias. Y finalmente quiero recomendarles Mucize Doctor. Es una adaptación turca de la serie surcoreana Good Doctor, una historia conmovedora e inspiradora que te recordará la importancia de la empatía y la aceptación. La trama gira en torno a Ali Befa, un joven cirujano autista que tiene síndrome de Savant, una condición que le otorga habilidades extraordinarias en el campo de la medicina. A pesar de sus dificultades sociales y de comunicación, Ali es un genio en medicina y tiene una habilidad excepcional para diagnosticar enfermedades, utilizando su intelecto brillante para salvar vidas. La serie sigue la vida de Ali mientras lucha por ser aceptado por sus colegas y por encontrar su lugar en el mundo, demostrando que la diversidad es una fortaleza. El género es drama médico e inspirador, perfecto para aquellos que buscan historias que les hagan reflexionar y sentir. Los actores principales son Tañer Olmez, Onur Tuna y Sinem Unsal, un elenco talentoso que transmite la humanidad y la vulnerabilidad de sus personajes. ¿Por qué es relevante? Porque nos muestra que todos somos diferentes y que la diversidad es una fortaleza, promoviendo la inclusión y la aceptación de las personas con discapacidad. Un dato interesante es que Mucize Doctor fue un gran éxito en Turquía, y generó un debate positivo sobre el autismo y el síndrome de Savant, contribuyendo a crear una sociedad más inclusiva y comprensiva. *** El futuro de Hande y Kerem ***. Ahora hablemos del futuro de Hande Erçel y Kerem Bürsin. A pesar de la ruptura, ambos son talentosos y tienen una carrera prometedora por delante. Hande Erçel se ha consolidado como una de las actrices más populares de Turquía. Se rumorea que está en conversaciones para varios proyectos importantes, tanto en Turquía como a nivel internacional. Su belleza y talento la han convertido en un rostro muy solicitado en el mundo del entretenimiento. Además de la actuación, Hande también es una influencer con una gran base de seguidores en las redes sociales. Kerem Bürsin también es un actor muy popular y respetado. Después de Senkalkapm, ha participado en varios proyectos exitosos y se espera que siga trabajando en producciones de alto nivel. Kerem también es conocido por su activismo social y su compromiso con causas importantes. Y bien, mis queridos amantes de las telenovelas turcas, esas son mis recomendaciones para superar el desamor de Hande y Kerem. Espero que las disfruten tanto como yo. Recuerden que el mundo de las series turcas está lleno de historias apasionantes, personajes complejos y giros inesperados que nos mantendrán enganchados hasta el final. Ahora, para concluir este vídeo, quiero resumir brevemente lo que hemos hablado hoy. Primero analizamos la ruptura de Hande Erçel y Kerem Bürsin, y las razones que llevaron a esta decisión. Luego les presenté 5 series turcas que nos pueden ayudar a superar este desamor, o al menos a distraernos con otras historias igual de apasionantes. Gracias por ver este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan encontrado alguna serie nueva para agregar a su lista de pendientes. No olviden dejarme un comentario contándome cuál es su serie turca favorita y por qué. Me encanta leerlos. Y ahora el llamado a la acción final: si les gustó este vídeo, déjenme un like. Compártanlo con sus amigos amantes de las telenovelas turcas. Y lo más importante, suscríbanse al canal para no perderse ninguno de nuestros vídeos semanales llenos de novedades, spoilers, reacciones y análisis a fondo de las series que amamos. Hasta la próxima, y que sigan disfrutando de las mejores series turcas.
Adiós.